Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este su programa Careo. Don Osvaldo Santana. Don Lito Santana. Saludos, amigos. Aquí de nuevo en Careo. Un día después de que el país, se puede decir, celebrara, ¿verdad? En el caso de la Virgen de la Altagracia. Su día. El gran día de la patrona del pueblo dominicano, como siempre, la tradición. Son varias comunidades, varios municipios que la gente se queda con higüey, pero el país 100 años de coronación de la Virgen de la Altagracia. El país completo tiene en varios puntos este día que pasó ayer, como el día de su patrona, Paraíso en el caso del sur, Pedernales. En el caso del nordeste, Nagua, en Nagua comienzan, yo creo que es en diciembre. Pero es fiesta nacional. Hay localidades que tienen a la Virgen de la Altagracia como su patrona. Sí, como su santa, pero es la Virgen de la República, ¿no? La que protege al pueblo dominicano, ¿verdad? Pero también tenemos próximamente otra conmemoración. Enero es un mes de muchas festividades. Bueno, en este caso religiosas, patrióticas, festivas, convencionales. Es la post-Navidad, están los Reyes y demás. Es el 26 de enero, el día del nacimiento del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. El lunes lo vamos a celebrar, que estamos a 24, pero en realidad es el 26. Pero el día que se celebra, se mueve. No, ese es el día feriado, don Osvaldo. Pero es el día. El día de la chercha, pero el 26 es el 26. Sí, pero es el día porque es el día que la gente deja de trabajar, es el que siente la gente. Eso es más laboral, y festeja, ¿verdad? De diferentes maneras. Es más laboral que patriótico. Ya la gente lo añora porque le van a dar los 4 días. Que ya comenzó ayer viernes, sábado. Un fin de semana domingo. Largo. Ese es súper largo, Valdo, son 4. Sí, son 4. Entonces no se puede pasar por alto. Tú vas a viajar, por cierto, un fin de semana largo. ¿Debía? No te deja la situación. No sé cómo estarán las condiciones económicas, pero debía, ¿verdad que sí? Hay mucha gente que aparejan su caballo. Que desde ayer salieron, ayer en la mañana, o algunos se van desde el jueves, que no trabajan el viernes, porque fíjate que no todo el mundo, los juntos, Osvaldo, hay trabajadores de los sábados, empleados de los sábados, que trabajan normal en eso. Las farmacias, los hospitales, las bombas de expendio, los policías, los militares. Pero tú sabes que los puentes son casi una institución. Hay empresas que le dan esos días, que suspenden. Hay que tener entonces, como quiera que sea, Osvaldo, que es como ya un ritual del programa Careo al comenzar el asunto de la pandemia, el coronavirus, cómo estas cosas siguen en Santo Domingo y tanto el Distrito Nacional como la gran provincia. Estos casos en el informe del pasado jueves, 7,000 y pico nuevos 7,153 contagiados. Y contando. Y contando, sí. Una persona me dijo, no, pero que también tiene que ver la cantidad de pruebas. Antes no llegaban a tanto porque se hacían 4 o 3,000 pruebas. Ahora estamos hablando de 20,000 y pico de pruebas, más las pruebas que se puede ya la gente gestionar por su cuenta. Pero el gobierno sigue con su misma política, no se refiere ya a consecuencias de nada de esto, ni hay nada adicional que no sea vacunarse. Y sigue subiendo, así como dice la gente, como quien no quiere la cosa, la ocupación de camas aumentó al jueves un 40%. Así es. De modo que, aunque sin embargo, como lo han dicho las autoridades, la letalidad sigue siendo baja. La letalidad es de 0,83%. Ahora, en el mundo, el COVID está acabando. Sí, pero aquí tenemos la Virgencita que la celebramos ayer. La Virgencita de la Altagracia nos da algunos toquecitos, parece. Déjame decirte que del 10 al 16 de enero, 18,7 millones de casos de COVID a nivel global en ese corto periodo. De modo que superó un aumento de 20% con relación a los 7 días anteriores. Es decir, que el mundo está bajo el influjo de la COVID y la Organización Mundial de la Salud sigue advirtiendo acerca del impacto que esta nueva versión, la Omicron, que se propaga, como todo el mundo ya dice, a una velocidad muy extraordinaria, de una capacidad de multiplicación. Dicen que de un caso 10 puede contaminar a un enfermo. Así es. Él ha puesto de nuevo, aunque los países no han cerrado, pero han puesto bajo tensión y estrés a las agencias, dependencias, organismos de salud
de países poderosos y organizados como Estados Unidos. El presidente Biden se estaba admitiendo en el discurso reciente que, sí, de que no tenían disponible a tiempo, que ahí había fallado su administración. Presidente, así es bueno, que reconoce los errores, porque no habían tenido disponible las suficientes pruebas y además gratis para que los ciudadanos pudieran acceder a ellas. Sí. Entonces, ellos han sido estremecidos y impacta todo, sobre todo la educación, los servicios de educación para las personas, para los niños y jóvenes que interactúan, que están con dos maneras, la virtualidad y presencial. 3 y 2 me parece los días. De modo que, y lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, Francia tuvo y España, pero parece que el mundo ha decidido seguir pese a la pandemia, porque después de aquel famoso cierre que ocurrió que de 19 al 20 por ahí, la verdad que volver a esos tiempos es difícil. Desde esa perspectiva hay que entender a las autoridades dominicanas, pero hay que insistir. La prevención ahora no solamente las mascarillas, sino también lo más importante son las vacunas. Porque la COVID, y me va a permitir decir esto, tiene demasiado impacto en la vida de la gente, las familias, las personas. Caso de un amigo de mi generación que me decía que le regresó una nieta de los Estados Unidos. Ella llegó, a ella le había dado el COVID. Bueno, y la fue a ver. Y cuando ella ve a su abuelo, va hacia él, pero él como reactivamente la para y la saluda a distancia. Me dice que eso lo ha marcado desde entonces, que no ha podido olvidar ese momento porque es tu nieta, pero el COVID estableció una distancia que le ha dolido muchísimo, pero también en las familias. Cuando un hijo, por ejemplo, en su grupo familiar le da el COVID, quedan aislados con los riesgos de que puede enfermar a sus descendientes. Y entonces ya no hay comunicación. Si ese hijo tiene a sus padres vivos, no se pueden ver presencialmente más allá de los medios electrónicos. Y en fin, es decir, que el COVID aísla, no incomunica, pero aísla a la persona, separa, tiene demasiado impacto en la vida de la gente. Sí, es. Mientras tanto, el gobierno nuestro está tratando de avanzar lo más que pueda en medio de esta situación. De hecho, llegó a un acuerdo ya con la Asociación Dominicana de Profesores, con su presidente, para retomar el tema de lo que es la clase presencial. De hecho, ellos quisieron comenzar desde el miércoles, que pasó, pero ya estábamos a mitad de semana y el viernes iba a ser feriado y el lunes también, y la gente lo cogió suave. Lo que se espera es que transcurrido ya este fin de semana largo y festivo, que concluye el lunes, que el martes las clases se retomen de manera presencial en un porcentaje adecuado, porque mientras más se trata de simplificar la situación del impacto de esta enfermedad en el país, mejor nos puede ir con nuestros clientes internacionales, pensando en lo que es el turismo y las inversiones que deben venir desde el extranjero, con la apariencia de que nuestra nación está superando estas cosas y que el COVID no debe ser una preocupación para el que nos venga a visitar, como decía Osvaldo, que es el caso de esa joven que vino y uno piensa que puede ser un potencial agente de transmisión. Uno quisiera que todas estas cosas se vayan componiendo, no solamente por el bien de la República Dominicana, como país, como nación, como Estado, sino también por el bienestar de todos los ciudadanos que aquí moramos. Hay un aspecto que yo creo que no debemos dejar pasar, porque también hay que aprender de las situaciones. Lo que ocurrió en el sistema educativo, que los maestros en primera instancia se negaron a acudir a las aulas después del fin de las vacaciones. Y el ministerio entró en conflicto. Y al final se terminaron poniendo de acuerdo el pasado martes. ¿Cuál es el aprendizaje? Que hay que dialogar, que hay que buscar consenso. El Ministerio de Educación no puede gobernar desde la perspectiva y la autoridad del ministro, él solo. Pues yo mando y va a clase. No, los profesores son parte de, y los padres de familia también. Hay que oír, hay que escuchar. A veces, debería aprender un poco el presidente Abinader, a veces llama a la gente y conversa. Entonces el modo diálogo, para decirlo ahora como se habla, deben ponerse en eso, en modo diálogo permanentemente. Deben comunicarse, debieron llamar, no después,
porque los profesores casi exigieron que los escucharan, a la Asociación Dominicana de Profesores, porque los maestros tienen derecho a sentir miedo. Había un incremento extraordinario de casos, y siendo así, ellos podían considerar lo que hicieron, y lo hicieron, de modo que preventivamente el Ministerio de Educación pudo llamarlo y resolver eso de la mejor manera. Tiempo de la primera pausa comercial. Cuando regresemos, habrá más comentarios en este subprograma Careo. Muy bien, mis amigas y mis amigos, de regreso una vez más en este subprograma Careo. Bueno, Osvaldo, en esta semana, concretamente ayer y el jueves, se inició lo que es la Feria Internacional del Turismo, FITUR, en que la República Dominicana ha tenido un papel muy destacado. Esto sucede en Madrid. En el acto inaugural estuvo la alta jerarquía de la monarquía española con el rey a la cabeza, y entonces el presidente Luis Abinader viajó también para estar en ese acontecimiento tan importante para nuestro país, en uno de sus renglones fundamentales para el fortalecimiento de la economía, que es el turismo. También el ministro de Turismo, don David Collado, estuvo en esto, y aprovecharon ahí para ir dando pasos y para ir anunciando algunos acuerdos y algunas acciones que se van a desarrollar a favor de lo que es la economía dominicana y lo que es el factor turismo. En un primer encuentro con los medios de comunicación, el presidente Abinader y el ministro de Turismo anunciaron lo interesante que será para República Dominicana esta actividad, en lo que en principio se hablaba de una futura inversión de más de 1.400 millones de dólares para lo que tiene que ver el impulso del sector, más otros convenios con algunas líneas aéreas, tanto españolas como es Iberia, como también con otras polacas y alemanas, en las que se organizan también esos tours con Air Europa. Sí, que se organizan esos viajes directamente desde esas naciones europeas hasta nuestras playas en República Dominicana. Me gustó que mencionaran a Puerto Plata con uno de esos acuerdos de vuelos comerciales directos para el sector turístico, porque casi siempre se menciona Punta Cana, hasta el punto que en Europa creen que Punta Cana es un país distinto. Una república. Debo decirte que he visto, bueno, no recuerdo ahora el título de la película, pero en varias películas he visto que cuando hablan, me voy a vacacionar a Punta Cana, en esta última que vi por lo menos mencionaban a Santiago y a Puerto Plata, pero Punta Cana es otro mundo, es como si fuera otra república. Entonces, y es un polo, pero bueno, pero los polos son así, también Cancún es Cancún, no lo asocian a México, lo mismo que Punta Arenas, pero eso es, el mundo es así, tenemos, por lo menos la tenemos aquí. En los informes que llegan del Banco Central, siempre turismo y remesas tienen que ver muchísimo. Remesas son esas cantidades de dinero que se envían desde otros países, los dominicanos ausentes, decimos nosotros, pero en realidad están presentes en nuestra vida cotidiana prácticamente por todo esto de los medios de comunicación. Y el turismo es clave, Osvaldo. Fíjate que en diciembre, por ejemplo, ellos celebraban, los que manejan esos números y manejan ese ministerio, de cómo se duplicó la cantidad de turistas que venían a nuestras playas, y cómo esto refleja un beneficio no solamente por lo que implica las divisas, sino también por la cantidad de empleados que se tienen en esos centros de diversión o de descanso. Cómo eso también impacta en lo que es nuestra economía por los productores, porque ahí se consume una gran cantidad de productos originarios de aquí, ¿verdad? Desde nuestros plátanos hasta nuestras verduras y vegetales. Y eso significa una gran revolución para nuestra economía, sobre todo para nuestro sector agrícola y pecuario, con la producción de los derivados de nuestras leches, nuestras carnes. Es decir, el hecho que el presidente
de la República, el ministro de Turismo y con él todo un equipo asociado a estos renglones del Estado Dominicano se hayan trasladado a hacer la promoción directa, en vivo ahí, le da uno la noción de la magnitud, de la importancia que le está dando el gobierno a lo que es esta Feria Internacional. Sí, es que somos el país invitado a la Feria Internacional de Turismo, FITUR, ¿verdad? Y Abinader se convirtió en el tercer presidente de un país que acude en representación, ¿verdad?, de su nación a ese evento, de modo que la República Dominicana está apostando, tú lo has dicho todo, a una actividad que es fundamental en la vida económica de la República Dominicana y que, digamos, se ha convertido probablemente después de las exportaciones y las remesas en el segundo generador de divisas. De modo que, nada, me pareció muy bien que el presidente Abinader, que además es un gran conocedor del turismo, porque él tiene inversión, entiendo, en su familia, o ha tenido en ese mundo, sabe de turismo, y nada, él está jugando a eso. Ya vimos lo que hizo el país, que uno de los, por donde primero comenzó la apertura fue precisamente por el turismo y en las playas del este. De modo, nada, vamos a desear que se sigan haciendo los negocios. Ve ahí que se firmó un acuerdo de inversión con una empresa alemana, que va a haber una inversión, me pareció, bueno, no voy a aventurar las cifras, pero lo importante, lo interesante sería que de ahí surjan negocios, oportunidades, que vengan más turistas y que las inversiones lleguen a toda la geografía de la República. Hasta ahora, lamentablemente, para el resto de los destinos, todo se concentra, ¿verdad?, en la región este y Puerto Plata. Hablamos de Punta Cana, Miches, la zona que le sigue ahí y de Nagua para allá entonces, Puerto Plata. Yo voy a esperar que nosotros en el sur del país, con Pedernales, que está, aunque sean los proyectos, nos toque algo. Sigue siendo un sueño. Va a ser muy pronto la próxima feria. Vamos a regresar en breve, después que cumplamos con estos compromisos comerciales aquí, en su programa Careo por Cinevisión. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en su programa Careo. Osvaldo, la distancia no impidió que el presidente Abinader se incorpore al debate político de República Dominicana. Sucede que en un programa de televisión la líder o dirigente o también funcionaria del gobierno, Milagro Ortiz Bosch, había planteado un tema relativo a lo que significa la elección. La gente menciona reelección en el tema, en el debate. Incluso el presidente Abinader habló de esa palabra, que no se va a tocar el tema de reelección, pero en realidad es elección. Lo que Milagro Ortiz está planteando, que se reduzca de un 50+1 el porcentaje que debe tener un candidato para ganar la presidencia de la República en una primera vuelta. Que sea simple mayoría, en pocas palabras. No, ella no ha dicho ni siquiera lo que ella aspira. Habló de 45+1%. Bueno, pero imagínate. Eso no dijo... hay muchas fórmulas. Hay algunos países que tienen, ¿verdad?, fórmulas combinadas. Si tú sacas, por ejemplo, un 45% y tu oponente, hay una diferencia de 10 puntos, un 35, entonces no hay necesidad de segunda vuelta. Pero ella está pidiendo la reducción. La reducción de los probablemente la aspiración sería mayoría simple, como era antes. No podría yo afirmar esto porque ella no especificó. Ella no fue explícita. Ella no fue explícita, exacto. Ahora, lo que sí es que trajo el tema. Y al traer el tema, ahí vuelve, como que dicen, el burro al trigo. Vuelve la burra al trigo en el sentido de que está el tema de la reforma constitucional para poder variar eso, porque es la Constitución de la República que establece que en una primera vuelta usted debe sacar el 50+1 de los votos para ganar la elección popular. Y si no es a través de una reforma constitucional, eso no podría variarse. Entonces, ahí vuelve de nuevo y el presidente Abinader, más que tratar el tema, Osvaldo, de los porcentajes, quiso concentrarse en que él no va a convocar una reforma constitucional para tratar el tema de la reelección. Y es que ese tema está en el aire de una u otra manera. Porque ya en el Partido Revolucionario Moderno se abordó el tema de que hay que hacer esa modificación para que el presidente Abinader pueda aspirar
desde el punto de vista estatutario, naturalmente, hasta yo que no sé nada de esas cosas, sé que si hay un derecho te lo concibe la Constitución, ninguna ley por debajo de ella puede a ti conculcarlo. No se puede. Si la Constitución dice que tú puedes aspirar 2 veces, tu partido puede decir lo contrario y van al Tribunal Constitucional y lo que más pueden es eliminar esa parte de tus estatutos. Pero bueno, el tema es que él no quiere que le mencionen eso ahora, pero es como que a Milagro se le zafó el gatillo ahí. Pero es que ella no planteó el tema de la reelección. Vamos a ver lo que dijo Milagro. Milagros Ortiz Bosch, la jefa de la oficina que llega de ética gubernamental. Ella dijo, el 50+1 para ganar las elecciones distorsiona la democracia y crea corrupción. El 50+1 que se hizo primero contra Balaguer y después se hizo para conseguir el 1 que faltaba y se hizo un repartimiento, dijo ella. Y ese +1 se convirtió en una distorsión de corrupción de nuestra democracia. Ella también dijo, hay que ver los resultados del 50+1, si el reparto de posiciones hizo más fuerte y mejor el servicio público, y preguntarse qué pasó con la Oficina Nacional de Derechos de Autor, ONDA, la Cancillería INEP. Algunas habrán sido formidables o graciosas. Entonces son los resultados los que hay que medir. Mi partido no está en eso, pero yo tengo la obligación de decirlo cada día y en cada oportunidad. No estamos aquí para... Bueno, eso fue otro aspecto. Pero espérate, hay que ver algunas cosas, Lito, escúchame, porque lo quise leer por algo. Yo no sé realmente qué pasó ahí, porque yo la veo como fuera de contexto. Porque ella dice que el 50+1, el 50%+1, se hizo primero contra Balaguer, pero eso no es así. Eso fue contra José Francisco Peña Gómez. Y de hecho le perjudicó. Fue contra él, y entonces se produce la alianza de los reformistas, el famoso pacto patriótico, mediante el cual los balagueristas apoyan al PLD y a Leonel. Ya estaba establecido el 50+1. Entonces, fue el producto de la crisis de 1994 que condujo a un diálogo, incluso que hubo una mediación internacional de la Organización de Estados Americanos. Eso no fue contra Balaguer, eso fue contra Peña Gómez, para que se le imposibilitara la mayoría y fuera segunda vuelta. Entonces, todo eso que ella dice, la verdad es que no entiendo. Entonces también lo relaciona con corrupción. No sé, yo no comprendo. Oye, lo que yo interpreto de esto, yo creo que ella ha hecho un gran lapsus. Oye, Osvaldo, lo que yo deduzco... No me atrevo a decir eso, pero no entiendo. Lo que yo deduzco del tema que ella está planteando, así, cuando tú recurres a los aliados, atención, está abriendo las puertas a la corrupción. Y menciona el caso de 3 direcciones, Osvaldo, en el gobierno, en el Estado, que se le ha entregado a aliados del PRM en las elecciones. La ONDA, que dirige, creo que el PRI, qué sé yo, una cosa de esa. Los otros puestos que se le han dado como beneficio a partidos pequeños que apoyaron al PRM. O sea, está planteando que no haya alianzas, que las alianzas son corruptas, porque el PRM sin esas alianzas no podía ganar las elecciones en primera vuelta. Entonces, como tú me apoyaste, yo tengo que darte un puesto, y eso abre la ventana para la corrupción, porque los puros sería el PRM si hubiese ganado solo en las elecciones. Es decir, es un tema, yo no sé cómo no han reaccionado los partidos. Bueno, el presidente Abinader abordó el tema, como tú dijiste, ¿verdad?, desde Madrid, y él dijo, yo pienso que a lo que doña Milagros se refería era la situación de cuando Peña Gómez, ella se refirió a esa época, sí, pero ese no es un tema que se ha discutido en el partido. Pero no estoy de acuerdo, ni aceptaría cualquier modificación que tenga que ver con la elección presidencial. Por lo tanto, esa reforma constitucional especialmente tiene que ser para fortalecer la independencia de la justicia. Yo no solamente no soy partidario de la reducción del 50+1%, sino que, repito, es que no aceptaría que se toque ninguno de los artículos de la Constitución que tengan que ver con la elección presidencial. Es decir, que el propio presidente Abinader entiende que parece que hay una cuestión de interpretación. Supongo que cuando dice interpretación se refiere a los periodistas, pero obviamente mientras ella hablaba de que fue contra Balaguer, él dice que fue contra Peña Gómez. Luego yo me remito a lo primero, no entiendo
no comprendo bien, no digamos el contexto, porque el contexto está claro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué doña Milagro Ortiz, una persona que yo quiero muchísimo, por cierto, de los pocos políticos con los que tengo una relación amistosa desde los tiempos de Peña Gómez, amigos? ¿Qué fue? Yo no termino de entender qué fue lo que pasó a ellos. Yo tampoco termino de entender por qué ahora. ¿Por qué ese tema ahora? Vamos a la pausa, que regresamos en breve con más comentarios. Quizá haya que darle un toquecito a ese también. En este su programa Careo. Volvemos en breve. Yo creo que allá se le fue la guagua. Muy bien, estamos retornando con todos ustedes aquí en Careo. Osvaldo, cada vez que viene esta fecha, esta época del año, la fecha de Nuestra Señora de la Altagracia, la Conferencia del Episcopado Dominicano emite, ¿verdad?, una declaración que en el lenguaje de ellos siempre trata de ser certera con el momento que vive el país. Ellos llaman a esto como una especie de carta pastoral, una especie de clarinada, ¿verdad?, en la que trazan como la pauta de lo que sería su accionar para el año. Mucha gente lo ve a veces como que es un compromiso de fecha por cumplir con eso. No, es como si se trataran las líneas estratégicas, las líneas objetivas de por dónde debe dirigirse la Conferencia Episcopal Dominicana, y sobre esa base cómo las distintas parroquias a nivel nacional tienen que involucrar en sus planes de trabajo, de su política de formación pastoral, de sus mensajes en las homilías, estos temas claves, nodales para la iglesia. Y en esta ocasión ellos han bajado, como siempre, bajan duros, ¿verdad? Ellos dicen que están planteándose en el país grandes retos, ¿verdad? Hablan de la mentira, dicen que la violencia que está imperando en República Dominicana, el amor al dinero, el hedonismo esas ganas de vivir bien, sin importar es la tendencia, según el diccionario, de la búsqueda del placer y el bienestar de todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la vida. Es vivir, mira, como un pachá, sin saber de dónde vienen esos recursos. Y también la arrogancia gobernante, es decir, de muchos funcionarios que ellos entienden que las cosas no la están canalizando de acuerdo a lo que es como el deseo de la población. Uno siempre le da seguimiento, yo recuerdo de cuando uno trabajaba en los medios de comunicación diario, los medios de comunicación también, pero que se le daba una importancia tremenda y se buscaban las reacciones de la gente, porque que son cosas que van ahí, al quehacer diario, y cómo esto puede impactar para bien o para mal el futuro dominicano. Sí, yo veo como que la iglesia, el discurso de la iglesia es menos duro que en tiempos pasados. Por ejemplo, cuando era liderada, que es la referencia más cercana que tenemos, por el cardenal López Rodríguez, era unos toletes de Monseñor Nicolás de Jesús. Una tolete de carta pastoral que estremecían, ¿tú entiendes? No estamos diseñando no era que él la hiciera, pero era una línea de combate, de mayor... Aguerrido. Sí, un discurso mucho... No agresivo, por la iglesia. Aguerrido. No. Sí, yo digo, sí, yo oí muy bien, tú dijiste aguerrido. No. Yo digo, no era un discurso agresivo, pero sí fuerte, contundente, estremecedor. Y tenía repercusión. Los mismos medios también solían darle una dimensión apreciable. Ahora igual le han prestado atención, pero siempre, como quiera que sea, la voz de la iglesia va a tener su importancia, porque la iglesia tiene mucha incidencia en la población. Los cristianos, ¿verdad?, los que pertenecen a la iglesia católica, son muchos ciudadanos. La fe, la confesión mayoritaria en la República Dominicana, y obviamente los que asisten a sus misas, vamos a decirle también cultos aquí, pues son cultos también, pues ese mismo día replican más o menos el mismo contenido de la pastoral en todas las iglesias y parroquias.
Entonces creo que al margen de las coyunturas y los momentos, el contenido es importante. Las mentiras, por ejemplo. Las mentiras están de moda. Hay profesiones, hay quienes hacen profesión de la mentira, que tú los ves hablando en los medios de comunicación, mintiendo así descaradamente. Por ejemplo, yo vi a un tipo ahí, que ni recuerdo el nombre, y mucho menos lo mencionaría si lo recordara, que hablaba del trabajo del grupo para la reforma de la Policía Nacional. Ese tipo dijo tantas mentiras, todas inventadas, porque yo participé en todas las sesiones, quizás excepto una, y yo me quedé asombrado, se lo inventó todo. Es absurdo. Oye lo que dice, para refrescar eso, ellos de eso. Los líderes de la iglesia exponen que la pandemia de la mentira es la primera que irrumpe y es la más peligrosa, y se hace pasar como portadora de la verdad y de la luz. Además que usa algunos medios de comunicación, tomando lo que tú estás planteando, para bombardear a los hogares con normas, costumbres e informaciones falsas. Sí, a mí me impresiona así cómo se dicen las mentiras, y lo peor, sin consecuencias, como hechos definitivos y concretos. Entonces, muy bien que la iglesia denunciara cómo a través de los medios de comunicación se instrumentan tantas mentiras y disparates también, sin fundamento. Lo mismo tiene que ver con la violencia, no hay ni nada que agregar. Esa es una pandemia global y los dominicanos la sufrimos de una manera terrible. Vimos ahí, yo vi una información acerca del impacto que tienen. Hay otra forma de violencia, por ejemplo, hay gente que conducen violentamente. No solamente cuando te matan en la calle, cuando te dan una puñalada o te asaltan, sino también las personas que van con un guía suelen ser violentos, no respetan las normas, no se paran en la esquina, se creen con el derecho, van decididos a chocar si tú no te detienes. Eso es violencia también. Y ni hablar de la violencia en el hogar. Y también el afán de dinero. Wow. La gente hace cualquier cosa. Y incluso allá hay un dicho, dime a quién hay que matar, si es por dinero. Cuando una sociedad llega ahí, lo que impera es un estado de aberración muy extendido. Entonces, me parece muy válido todo lo que ha dicho la iglesia, y ni hablar del hedonismo. La gente cree que se tiene acceso al goce, al disfrute, porque baja de allá, sino el bienestar, no el hedonismo, que tú puedas alcanzar, tienes que ganártelo, tienes que trabajarlo, pero hay más que lo que tú puedas disfrutar porque te lo ganaste. Es que hay quienes creen que la vida es satisfactoria en la medida en que tú te vas a un disfrute sin freno. Eso es válido para todo el mundo, creyentes o no. Y finalmente, la arrogancia del poder. Se vuelven arrogantes. Los seres humanos somos así. Cuando tenemos un podercito nos volvemos arrogantes. Y a veces nos llevamos de encuentro las leyes, manejamos mal los recursos. Por eso que yo no entiendo cómo un expresidente de la República dice que los que hayan pasado por el poder, sobre todo los presidentes o los guardias, no deben ser perseguidos, no importa lo que hayan hecho. No, no es así. Si usted no hizo las cosas de acuerdo con la ley, puede ser objeto de pena, debe ser, y de sanción, es así. Y entonces, si no es así, entonces no habrá código, no se respeta nada, y la vida será sálvese quien pueda. Así es. Tiempo de la siguiente pausa comercial. Cuando volvamos, vendremos a la parte final ya de este subprograma Careo. Muy bien, estamos retornando con todos ustedes. Yo sé que antes de despedirnos tenemos que darles siempre las gracias porque nos permiten una hora completa, esta hora en la que alguna gente ha terminado de almorzar o está comenzando a almorzar, y entonces ya nosotros estamos llegando, ya concluyendo lo que es Careo. Y hay siempre algunos temas que están pendientes que nos gusta conversarlo con ustedes. Vi ahí, Osvaldo, ya finalizando esta semana, una situación que se ha denunciado en el Ministerio de Educación, no en el Ministerio de Educación actual, sino como una secuela de lo que fueron las cosas que pasaron, en el que
hay almacenes llenos. Yo no sé si de zapatos, pantalones, poloché, mochilas. Yo no sé si es porque uno es de una región tan deprimida como es la región sur, en la que uno ve en las comunidades cercanas a los campos de caña, a las zonas más altas. Pero ¿qué fue lo que se perdió, Lito? ¿Qué fue lo que se deterioró? Oye, se está hablando, incluso, se está hablando... Miles de zapatos y pantalones inservibles, medias, polocher, mochilas surtidas. Exactamente. ¿Tú sabes cuánto valía eso? Que se perdieron en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE. 64.243.392 pesos con 92 centavos. Dios mío. ¿Tú sabes lo que se hace con todo eso? Oye, no, dárselo a los niños que lo necesitan. Dejar perder eso, Lito, por indolencia, por incapacidad, por lo que fuere. Eso no debería meritar una sanción. Claro. Hay mochilas. Eso no debería decidirlo un tribunal de la República. Hay mochilas en la lista. Quizás no le llegaron a dar por ahí por San Juan. Sí. Las mochilas que debían llegar a... Oye, 150.000 pares de zapatos, Oye, valorado en 40.121.000, etcétera. También pantalones, 74.000 pantalones kaki, dañados por efecto de hongo y óxido, podridos. con un valor de 23 millones. De las mochilas queridas por el MINERE en el periodo 2012-2016, para los niveles inicial y primaria, 1.410 unidades por un valor de 1 millón, y mercancía de continuada dañada. No, eso tiene que ser sancionado, investigado, eso no puede ser. ¿Qué fue? ¿Qué pasó, Aldo? Yo no sé, la indolencia. Pero tiene que haber algunos niveles de supervisión. Algo. Ahora, Entonces realmente yo no entiendo. Entonces eso eso estuvo muy mal, porque es lo que debió llegar a su destinatario, a los niños, y no llegó. Un costo, porque eso lo financia. Ahí hay parte de los impuestos que tú pagas, que yo pago, que pagan ustedes. Vi algo también, Osvaldo, en esta semana. Tú sabes que se hizo una denuncia, creo que lo comentamos en el programa anterior, sobre la posible participación de un hermano, un pariente, vamos a decirlo, cuñado. El ingeniero Michel Lulo, sí, cuñado, dice aquí, del presidente Luis Abinader. En el que él participó en una reunión, según la explicación que se está dando ahora, como un voluntario. Dice, en el gabinete de salud como asesor honorífico. Honorífico, no sé dónde está el decreto que lo designa así. Pero bueno, él estaba ahí y alguien que supo del vínculo, ¿verdad?, denunció que estaba aspirando. Ese alguien es el dirigente PRDista Rafael Linares, que por cierto le está denunciando ahora que están tratando de amedrentarlo por haber dicho eso. El presidente Abinader reaccionó a un tono un poco que no es usual en él. Debo decirte, porque uno en estos trabajos, amigas y amigos, estos trabajos en medios de comunicación, siempre está expuesto a que pasen esas cosas que no le guste a un funcionario, puede ser a un presidente, puede ser al presidente no dominicano, al de Estados Unidos, pero ese es el rol de uno, y para eso usted asumió una función pública. Porque usted no puede creer que va a tratar con una persona de porcelana con el que tiene que hablarle que te puede ofender y te puede traer consecuencias. Yo vi una declaración un poco fuera de tono del presidente Abinader, en el que decía, así no todos somos iguales, aquí no... Y llamó a que eso te podía tener hasta consecuencias, porque ese comunicador, pero ahorita no conozco al señor. Dice, Abinader, consecuencias legales contra los autores de ese rumor sobre su cuñado. Y dijo que... el denunciante dijo que después de eso él recibió un acto de alguacil para que se retractara. ¿Tú no sabes eso? No había visto. Y que eso viola la libertad de expresión que protege la Constitución de la República. Mira, la verdad que la prensa convencional no se ha enterado de eso. Vi una notita que yo creo que salió en el periódico Hoy, del pasado día jueves, donde precisamente se recoge la queja del militante PRDista Rafael Linares. Pero eso tiene muchas implicaciones, porque ya hay como una suerte, cuando el propio presidente, que yo no sé por qué, bueno, fue en atención a una periodista, una pregunta que le hizo un periodista en televisión, y él dijo que eso podría, esa mención, esa referencia, ese supuesto rumor de que esa persona participó en ese gabinete, que no se entendía el rol que jugaba,
que eso podía tener consecuencias legales. La consecuencia legal es, yo imagino que pudiera ser un sometimiento, pero primero habría que determinar si ese tipo habló mentira, si cometió difamación, ¿verdad? Y eso se dirime en la justicia. Por eso yo pienso que, no sé, es raro que como tú dices, es extraño que el presidente de la República hable de consecuencias legales, porque además no es un acto que, si bien puede afectar lo que es el gobierno y se menciona que es un pariente, pero que no es, quizás debería, eso lo dijo, pero lo debía decir la persona vinculada, ¿verdad? Mencionada. El afectado. Entonces, la gobernanza, como tú dices, se fundamenta en la tolerancia. Si alguien dice eso, ¿qué es lo que debe hacerse? Es investigarse y hacer el desmentido correspondiente. Y si la persona se demuestra que habló mentira, bueno, que le pidan que se retracte. Yo pienso que si no es verdad, esa persona no dudaría en retractarse. Pero creo como que eso debió manejarse como en términos más simples, a otro nivel, porque hay que tener cuidado, cualquier cosa que se diga podría tener consecuencias legales. Es el presidente de la República. Es el presidente de la República. O sea, Raquel explicó que lo que la vicepresidenta, la vicepresidenta explicó cuál era la circunstancia, y luego se le trató el tema al presidente Abinader. Pero yo lo que te digo fue como una reacción un poco... Fíjense que nosotros, antes que nada, somos periodistas. Osvaldo, mucho más que yo, no solamente por su larga trayectoria. Somos periodistas iguales. Sí, no, pero quiero hablar de lo de la creación del colegio y la lucha que ha tenido República Dominicana, y en este caso hay que mencionar a Osvaldo y todas las personas contemporáneas con él que formaron primero el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales y luego el Colegio de Periodistas, ¿verdad?, dominicano, que cuando pasan esas cosas todos sentimos como un pálpito, Osvaldo. ¿Verdad? Porque yo tengo que también hablar y tengo que saber, no es que uno va a estar hablando cualquier disparate ni ofender a nadie, lo cual no es nuestra característica, pero dicho por un funcionario, por un dirigente político, para mí, bueno, pero dicho por un presidente, eso tiene una connotación para lo que es la libertad de expresión que uno debe tener. Y yo siento que lo que dijo el señor, que no lo conozco, Linares, pudo haber sido tratado, como ya se había abordado primero, con más suavidad, explicar en qué circunstancias estuvo ese señor participando en la actividad, y ya, pero cuando ya un presidente dice, hay que tomarlo de manera, nosotros los comunicadores. Él dijo que podría tener consecuencias legales, pero no sé, hay que tener cuidado con la materia comunicación y lo que se pudiera interpretar, ¿verdad?, como una amenaza solapada, porque en el fondo podría dar la anotación de un bajo nivel de tolerancia. Entonces uno no sabe, la República le pueden avecinarse situaciones tensas. Entonces quienes nos gobiernan deben tener obviamente el temple, una actitud de entender que hay de todo, y para eso es precisamente que las personas son elegidas no para que sean vituperadas, no para que sean insultadas, no para que sean difamadas, pero sí para que también puedan escuchar cosas que no siempre van a ser agradables. Y para eso hay que tener un cierto sentido de tolerancia, comprensión, y no hablar a primera cosa, así, prima facie, consecuencias legales. Por eso es que se ha planteado la necesidad de que esa ley de expresión y difusión del pensamiento, la de 6132, sea modificada y que se erradique, porque desde el poder ha habido muchos excesos. Definitivamente, por lo menos, aquello tiene que haber responsabilidad, tiene que haber un ejercicio de la comunicación responsable, pero que por lo menos se saque de la ley la pena, la prisión, porque imagínense, eso no debería ser, y que eso lógicamente va a redundar en beneficio de un mayor ejercicio de la libre expresión. Se nos ha acabado el tiempo, Osvaldo, mis amigas y mis amigos. Sin embargo, vamos a dejar la invitación en el aire para que nos juntemos el próximo sábado a la 1:00 p.m. aquí en Cinevisión, su canal 19. Hasta la próxima y pásenla bien.